horas ya en la puesta de escena, poniendo ese amor. Grabando discos. Grabando discos, 40 años. ¿Cómo empezó Javier Corcovado en ese mundillo como es el de la música? Pues mira, yo nací ya gritando, dice mi madre que nací en Frankfurt am Main y salí gritando, y gritando y llorando y gritando. Y desde que tengo uso de razón me preguntaban, ¿qué quieres ser el niño? ¿Tú qué quieres ser, Javi? Javier, ¿qué quieres ser tú? Yo cantante. Yo quería ser cantante, lo tenía clarísimo, ¿no? ¿Cómo fue ya empezar en...? Bueno, tuve una época de niño, desde los 7 a los 10 años, en que actué con más niños en una rondalla en concursos de villancicos. Y recuerdo que ganamos un concurso de villancicos y éramos unos niños, pues imagínate, íbamos vestidos de blanco y éramos de Vallecas con la franja roja del Rayo Vallecano, ¿no? Evidentemente. Y con las laúdes, las bandurrias, tal, y cantando clavelitos, rancheras. Aprovechemos por si algún madrileño de Vallecas nos ve, vamos a saludarles por parte de uno de ahí. Vallecas, ¿cómo se te quieren. Sí, pero no he sido profeta en mi tierra, no me conocen. Por ahí me conocen poco. Me fui pronto de Vallecas, la verdad. Tendrás que volver. Me fui a vivir al centro, luego ya. Tendrás que volver. Sí, hay quien me conoce, Vallecas, sí hay unos cuantos, ¿no? Y sobre todo, antes de la música casi también, que bueno. Pues, digamos que el primer grupo que tuve fue ya... Vamos a hablar de rock and roll, ¿no? Sí. O sea, yo vi a los Sex Pistols en la tele, en directo, en el 1977, encima de un barco, tocando God Save the Queen en el día del jubileo de la reina, y dije, wow, esto es buenísimo. O sea, yo había oído rock and roll, ya llevaba tiempo había escuchado los Beatles, los Rolling Stones, los Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, no sé qué, pero vi a los Sex Pistols y dije, wow, esto es increíble. A los 2 días teníamos un grupo que se llamaba Los Presumidos y estábamos aprendiendo a tocar y intentar hacer canciones, versiones primero y tal. Bueno, no lo hice yo, ya estaban empezando unos amigos de mi clase y buscaban cantante y me estaban diciendo, ven, canta con nosotros tal. Yo decía, no, pero vi a los Sex Pistols y dije, ya tenéis cantante. O sea, sí. sin darte cuenta ya tienes hasta la cresta punk puesta. No, yo no, la cresta nunca me gustaba y el rollo también como de tribu urbana, o sea, decir yo soy punk, no. No, tú eras más de independiente. No, o sea, independiente. A mí me gustaba el punk, pero me seguían gustando muchísimos más tipos de música, hasta la música disco, que lo mantenía en secreto con mis amigos más mayores que oían rock progresivo, y Boney M y Rafael Acarrá y Silver Convention, eso estaba prohibido, no lo podías escuchar. Claro, porque era muy de nicho, ¿no? Yo me compraba los singles y lo escuchaba también por mi cuenta y me encantaba, ¿no? Eso nos pasa a todos, porque yo, por ejemplo, también, a mí me gusta mucho el rock y el heavy metal. Pero luego siempre hay cosas, a ver, yo te escucho a ti, me gustan muchas de las cosas que haces, y hay otros estilos, por ejemplo, el tuyo es un poquito más indie, pero hay también estilos más pop que a mí sí me gustan, pero sí que es cierto, lo reconozco, que no lo escucho con más gente. Por ejemplo, Los Secretos. No, bueno, eso mira, Los Secretos... Sí, lo sé. En la época digamos, de la movida, ¿no? Sí. Había varios sectores, ¿no? En la movida madrileña, que es la época en la que empecé yo, digamos, con el rock and roll en el 82, yo cuando empecé, que es a lo que iba, empecé haciendo un grupo. Yo quería hacer mucho más ruido que los Sex Pistols, porque al fin y al cabo eso era rock and roll. Entonces cogí a un amigo que aprendió a tocar el bajo, otro tocaba la guitarra, y otro le pusimos a tocar la batería sin saber tocar la batería. Entonces yo me imaginaba me imaginaba los ritmos y las cosas que tenía que hacer cada uno. Pero yo quería que fuera arrítmico, quería hacer algo original, ¿no? Y luego entró un saxofonista, y luego entró un tipo también que tocaba un sintetizador Korg. Y entonces aquello se llamaba 429 engaños y era la cosa más descoordinada, o sea, cada uno hacía un riff
distinto que no encajaban y era como todo arrítmico y yo gritaba los poemas, ¿no? Y era lo que tú buscabas. Gritaba los poemas. Y a base de ensayos y ensayos y ensayos hicimos algo que no se hacía en Madrid, que se podía parecer a una corriente que había en Nueva York que se llamaba No Wave, No Ola, que había como unos cuantos grupos que ya traspasaban el rollo punk y no era punk, o sea, estaba también más relacionado con los universitarios, con gente que venía de otros tipos de música y tal, y era música muy disonante, o sea, se metía mucho más el ruido sin pudor, ¿no? Entonces mi primer grupo era muy de ruido, pero con instrumentos eléctricos, ¿no? Luego, cuando ya nos pidieron grabar el primer disco, en el 85, ya ese grupo se llamaba Mar Otra Vez. Y ya era más ordenado y todos tocábamos mejor. Yo tocaba la trompeta, tocaba el saxo, cantaba y me desgañitaba porque, o sea, no tenía un rato para respirar, ¿no? Y las letras, los poemas eran muy gritando, ¿no? Forzando la voz al máximo. Y fue muy gracioso porque en la discográfica que escuchó la maqueta, que yo cuando llevaron la maqueta a la discográfica estaba viviendo en Tenerife, me había licenciado de la Mili y estaba viviendo allí con una tinerfeña guapísima y yo no pensaba volver a Madrid. Entonces, hombre, me llama el manager y me dice, oye, que hay dos compañías de discos, Dro y Gasa, que os quieren grabar un disco, Amar Otra Vez, que te tienes que venir. Y dije, ¿cómo que me tengo que ir? Pero si yo estoy aquí muy bien, estoy tan a gusto. Y además yo no quiero... Soy un hombre feliz. Yo quiero hacer música, es decir, yo cortaba cintas magnetofónicas, que grababa y las empalmaba, y me gustaba buscar un tipo nuevo de música, ¿no? Y dice, no, es que esto es muy interesante. Los demás del grupo me insistieron, total, que fui para allá, tuvimos una reunión con la discográfica, éramos unos críos de 20 años, y nos dicen, bueno, os vamos a firmar un contrato por un mini LP, que es un formato que se lleva mucho ahora en Inglaterra y tal. Salían los maxi singles de 45 revoluciones y los mini LPs de 6 canciones, de tamaño LP. Pero que sepáis una cosa, o sea, no vais a vender ahora, si vendéis 500 o 1000 discos, os podéis dar con un canto en los dientes, porque sois el grupo más raro que hay en España ahora mismo. Y particular. Una cosa os voy a decir, dentro de 30 años esta música se va a vender de la hostia. Tuvo razón el tío, al cabo de 30 años surgieron grupos como Sonic Youth, los discos de Mar Otra Vez se reeditaron al cabo de 30 años. Y eso te iba a decir, porque Mar Otra Vez yo lo he escuchado posteriormente remasterizado. Sí, sí. Y entonces era una época, y vuelvo a Los Secretos, fíjate que no se me olvidó. Sí, porque si no te lo vas a sacar. Que estaban, fueron como los que tuvieron así más éxito. En la movida. En la movida, Alaska también lo tuvo, pero era otra movida. Que por cierto es amiga tuya. Sí. Y entonces estaban a los que llamábamos babosos. Babosos. Sí, era muy fuerte. Que era Nacha Pop, Los Secretos y otro grupo que se llamaba Mamá. Mamá. Y entonces eran como tan pop, tal, y estaban los Zombies también, y era todo como muy pop. Y luego estaban las Hornadas Irritantes, que eran de Ribos Arias, que eran de Donostia, Poch y tal, era un grupo rollo Suicide, buenísimo, pero eran más de nuestra onda, ¿no? A nosotros también nos consideraban los raritos, Mar Otra Vez, tal, y estaban Esplendor Geométrico. Y entonces estaban como los babosos y las Hornadas Irritantes, ¿no? Y tal. Y bueno, estaban los que eran buenos y los que eran muy malos, ¿no? O sea, Gabinete Caligari, por ejemplo, se subían al escenario y los veías en Rocola y sabían tocar. Sí. Tocaban bien, ¿no? Luego había otros que subían y era mejor que no se subiesen. Y a lo mejor los fichaba una discográfica por millones, bueno, claro, aquello fue una locura. Porque eran más comerciales, pese a no tener tanta calidad, quizá. Sí, o porque los iban a manipular de tal manera que se iban a manejar y bueno, hubo un gran tejemaneje con el gobierno en Madrid,
apoyó muchísimo la movida, como para decirle a Europa y al extranjero, mira, aquí ya somos modernísimos, hacemos lo que hacen en Inglaterra, hacemos lo que hacen en Estados Unidos y tal. Y la verdad es que llevábamos 4 días tocando, ¿no? Sí. Y los grupos que tenían más pasta se iban a Inglaterra y se compraban la ropa que llevaban los grupos ingleses, ¿no? Que era un poquito lo que pasó también con la ola punk rock que hubo aquí en Euskal Herria. Que fue tardía. Fue tardía, sí. La ola de punk que hubo aquí fue muy tardía, sí. Fue ya en los 80 y es el rollo del punk menos artístico, digamos. Es ya el rollo más ligado a la política, a la protesta, que sí. Los Clash, en el caso de Inglaterra, era de los grupos que estaban más ligados al rollo político, ¿no? Sobre todo al rollo izquierdista y tal. Eso es, que es más o menos lo que pasó aquí. O sea, ejemplos como La Polla Records, Vulpes, etcétera, etcétera. Escorbuto. La Vulpes es buenísima. Vulpes muy buena. Y Escorbuto también quizá eran todavía más histriónicos en ese aspecto, porque ya no era tanto la parte política quizá, aunque tenía su parte, sino el caos. Sí. ¿No? Yo me quedo con esos. O sea, te gusta más Escorbuto, ¿no? Que ese aspecto. Sí, porque al final tú siempre has buscado esa particularidad. Entiendo que como ellos en su momento, que en paz descansen, por cierto, pues al final has siempre buscado esa alternativa dentro del mundo de la música. Es que para mí la política es antiartística, es decir, es como lo más prosaico que hay. Es como el antónimo de la poesía. La política es la némesis de la poesía. O sea, en la política no hay poesía. La política es una puesta de escena que muchas veces no tiene esa parte pura ni inocente que tiene la poesía guiada por el amor. Bueno, la política ahora mismo es la gran serie de televisión mundial. Literal. Con los grandes actores, los secundarios. Sí. No, esto es una serie, es un reality, pero de aquí te espero, vamos. Los actores además tienen mucho tirón, y además... Hombre, son detestables, Pero... Detestables, pero les gusta hacerse sonar. O sea, que se sepa que están ahí. Sí. Pero fíjate, antes de meterse en esa parte, porque lo siento, en Pintas y Tertulias nos mojamos. Te tocará. ¿Qué te parece si vemos un poquito más ese avance, esa evolución que tuvo Javier Corcovado, ¿no? A partir del 85, cuando era joven, tenía esa parte, ¿no? De que tuvo que salir de Tenerife y tener esa muy buena vida bien acompañado. ¿Qué vino después? Porque yo sé, lo siento, me he leído tu biografía, sé que has tenido una época en la que estuviste en Madrid, mucha cercanía, donde conociste también a Alaska, ¿no? Y tuviste tu época donde también empezaste ya a dar tus primeros lares como Javier Corcovado. Sí, yo grabé con grupo hasta que me harté de lo democrático que tienen los grupos, porque enlentecen mucho, o sea, ralentizan la evolución, sobre todo compositiva. Si tienes ganas de una evolución artística, contar con la opinión de todos, pues... Es complicado. Entonces yo buscaba grabar mi LP en solitario, y antes de eso grabé 4 LPs con grupos, ¿no? 3 con Mar otra vez y 1 con Demonios. Y en 1989 ya me lancé como Javier Corcovado, que ha tenido muchos nombres distintos, ¿no? Corcovado solo, o Corcovado y los chatarreros de Sangre y Cielo, Corcovado y Criacuervos, que era el grupo de boleros raros también, Javier Corcovado, o sea... Todos soy yo, menos el Cristo de Corcovado, que se escribe con V. Tengo un montón de perfiles en Spotify, por eso es tan difícil encontrar. Vale, o sea, sabes que la primera vez que te conocí, que fue a través de la música prohibida de tu libro, en tu biografía, lo primero que hice fue buscarte en Spotify. Y literalmente te encontré con la V maldita, a ti como tal, y luego, como dices tú, los distintos perfiles. Y dije yo, bueno, voy a terminar teniendo que preguntarle. Al final, por discografía y los últimos discos te encontré, pero la verdad que has cogido y eres una persona que, me quito el sombrero, ha peleado por tener su particularidad dentro de un mundo tan competitivo y una industria tan dura como es la musical. Sí, a mí me ha tocado algo que tiene mucho que ver con la ansiedad, ¿vale? Que es la vanguardia, que es se llama anticipación.
no lo he hecho muchas veces queriendo. Es solo el hambre de buscar algo nuevo. Entiendo. Yo quiero algo nuevo, o sea, quiero algo que me sorprenda a mí mismo para... Quizá habrá más gente que le sorprenda o le guste o le espante, ¿no? Yo a veces me he adentrado por caminos igual difíciles, por las letras de las canciones, por la voz. De hecho, hay gente que no soporta mi voz, no soporta mis letras, ¿no? De hecho, me dicen que soy un cantante de culto por eso, porque hay gente que me ama y gente que me odia. O me quieres o me... Llevas siempre al público al extremo, ¿no? Blanco o negro. No lo sé, a estas alturas no lo sé, pero ha habido épocas en las que era así, era Corcovado es lo mejor, y decía, no, yo no puedo con Corcovado, no lo soporto, es ruido, es mucho ruido, o es súper triste o tal, ¿no? Entonces, en una carrera tan larga vas pasando por muchas fases y vas aprendiendo mucho de ti mismo. Y lo que sí está claro es que cuando eres el buque que va rompiendo el hielo y hacia la nada, sí, y vas creando un canal detrás de ti, y de hecho miras para atrás y ves un montón de barcos y dices, hostias, pues al menos he abierto un canal. Eso es. Que nadie lo había abierto, ¿no? Es una senda. Y eso por eso ya he tenido prestigio en la música pop en España. O sea, llegué a tener un prestigio, y creo que lo tengo todavía, por ese atrevimiento de exploración, ¿no? Y no es fácil. Es no muy es fácil, atrevido. No es fácil porque estás solo, o sea, de repente es. te enfrentas a promotores, managers, claro, que lo que quieren es que vendas muchos discos, y a lo mejor sí has sacado un disco que es una obra maestra, pero no has vendido lo que estaba previsto, entonces no tienes los conciertos. Claro, Los conciertos al que final querías. no dejas... Y al revés, sí, eso es. también, porque ha habido épocas en las que de una bonanza tremenda, o sea, sobre todo en México. Yo en México he tocado en conciertos masivos, cosa que no he hecho en España. Bueno, España lo hice en el 90 y pico en el Espárrago Rock, en uno de los primeros festivales. ¿Por qué crees esa diferencia entre México y España en ese aspecto? Porque los mexicanos en México, yo fui la primera vez en el 1992, son más apasionados, ¿no? El mexicano no tiene este rollo que tenemos los europeos, este rollo snob, como que vamos a criticar, ¿no? Muy cosmopolita. O sea, que vas a un concierto y en los 80 pasaba eso, ¿no? Mucha gente iba a ver un grupo y tal, y en vez de disfrutarlo estabas como, aplaudo, ¿no? Pues tío, si te gusta, salta, grita con ellos, ¿no? Hoy pasa igual, ¿eh? Eso pasa hoy en día. Pues eso es una estupidez, porque si hay algo que te emociona, no tienes que esconder las emociones, ¿no? Y sobre todo en los conciertos, sobre todo con la música, ¿no? Y en México me ha pasado que la gente se ha abierto, ¿no? Se ha abierto, y yo he tocado en festivales para 16.000 personas, ¿no? En el Vive Latino, y he tocado. Ahora voy a tocar en un teatro que caben 3.000 personas. He ido 4 veces a ese teatro, al Teatro Metropolitan. No digo que en España... Perdón, Javier, ¿fecha? El 30 de abril. 30 de abril, Javier Corcovado en México. ¿Teatro? Metropolitan. Teatro Metropolitan. Fans mexicanos que espero que nos estéis viendo, tenéis que ir a ver al maestro. ¿Sí o sí? Hay que hacerte un poco de bullying. Claro, bueno, pero entonces vamos a hacer más, porque hay un concierto en Bilbao ¿Dónde estaré? Se reprogramó para el día 7 de junio en el Café Antxoquia, muy importante. Gente de Bilbao, 7 de junio en Café Antxoqui, Javier Corcovado. Allí voy a estar, lo sabes. Espero que yo mi entrada ya la tengo. Y todos los que fueron el día aquel que cambiaste la fecha. Sí. Ahí estaremos. Caballero, ahí estaremos. Muchas gracias. Pero ¿qué te iba a decir? Ahí te tengo que preguntar.